Bueno, como les decía, buenas tardes a todos y a todas. El Foro de Encuentro con el Arte 2020 es un espacio que se creó a partir de la cuarentena y a partir del Centro Cultural La Blanca Encalada, que nos invitó formalmente a participar de encuentros, y a partir de allí surgió esta necesidad de hacer entre varios artistas un encuentro de reflexión, un encuentro pluralista, un encuentro que trate los temas y las problemáticas de los artistas visuales. En esta oportunidad estamos hablando con representantes de museos y en ese sentido queremos hacer hincapié en las dificultades que atraviesan muchas veces los espacios que intervienen en la producción y también en la difusión de la obra de los artistas visuales. Para eso vamos a arrancar, si te parece, con Indiana Nocini, que es directora del Museo de Bellas Artes de Tandil, y vamos a arrancar con una pregunta, con esta primera pregunta que nosotros se la transmitimos a todos y creo que hace a la reflexión que nos preocupa. Y te pregunto, Indiana, ¿hay alguna preocupación activa en los museos sobre la identidad de la plástica argentina? Bueno, buenas tardes. En principio, gracias por esta invitación y gracias por permitirme dialogar con colegas y amigos. Bueno, yo creo que sí, siempre hay una preocupación latente, obviamente por trabajar con la identidad de la plástica nacional en los museos, en particular el MUMBAT, que es el museo que coordino, el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil, tiene una colección argentino y de grandes maestros, una colección de arte contemporáneo y una colección de arte sacro, que apunta justamente a pensar, a revalorizar a nuestros artistas y desde ese lugar claramente a crear nuevos discursos, nuevos recorridos, a poder desarmar cánones vigentes. En este momento también me parece que pensando en tener un canon que sea asimétrico, digamos, no sería algo positivo, sino romper con esa simetría de los cánones, con cánones excluyentes, o sea, en pensar en todo el tiempo en recomponer nuestra mirada del arte argentino y, y para eso trabajar a partir de muestras itinerantes, de nuestra obra de patrimonio en diálogo con artistas, locales, con artistas provinciales, con artistas nacionales. Como te decía, bueno, para generar nuevas lecturas, ¿no? Nuevos imaginarios. Y claramente, bueno, desde ese lugar construir una mirada identitaria y una mirada crítica y ponerla a consideración de nuestros públicos. El principal desafío del museo es, poder ayudar a construir conocimiento, criticidad y que tenga un verdadero sentido en la comunidad en la que tenemos pertenencia también, ¿no? Trabajar con y para esa comunidad. En principio, me parece que nuestro camino, nuestro recorrido ha ido por ese lugar. Claro. Víctor Fernández es director del Museo Quinquela Martín, de acá, de la ciudad de Buenos Aires, y él también tiene un patrimonio importante, un patrimonio histórico importante, ¿no? ¿Cómo se da esa relación de ustedes con el público? Bueno, gracias por la invitación y por la propuesta, y particularmente por este encuentro entre colegas que siempre construye nuevas prácticas, ¿no? Siembra nuevas prácticas. A ver, el Museo Quinquela está atravesado desde su origen por esta cuestión. El Museo Quinquela lo crea como una apuesta, como parte de sus convicciones acerca de identidades. El museo expresa desde su colección y desde todo el imaginario que representa la mirada que Quinquela tenía acerca de la necesidad del arte participando en los procesos cotidianos de construcción de identidad. Y es la mirada de Quinquela, ¿no? O sea, ahí es donde aparece una de las primeras grandes cuestiones.
cuando hablamos de identidad, me parece que deberíamos hablar de identidades, ¿no? Porque aún en un museo tan marcado por este objetivo como el Quinquela, fíjate que lo que expresa es una parte de esa concepción. Ubiquémonos en década del 30, cuando comenzaban a cobrar fuerza vanguardias que venían normalmente de ultramar, que se volvían cada vez menos figurativas, por ejemplo. Aquel gran debate acerca de cómo la plástica participaba en ese proceso de construcción. Quinquela va a tomar partido claramente por las expresiones figurativas, ¿no? O sea, para Quinquela, la plástica participando en el proceso de construcción de identidad era el arte figurativo. Por eso crea un museo con hasta un reglamento muy claro. Es un museo en cuya colección no ibas a encontrar obras que no fueran tradicionales, argentinas, figurativas. Ahora bien, en los tiempos que corren, vaya desafío que nos deja Quinquela, porque vivimos preguntándonos qué cosa es hoy ser figurativos, qué cosa hoy es ser tradicionales, y la pregunta más angustiante de todas, ¿no? ¿Qué cosa es hoy ser argentinos? Entonces, es muy complejo, es muy imbricada esta cuestión. Por un lado, entonces pensaría en identidades, y pensaría en identidades como procesos de construcción permanente. Nunca pensaría el tema de identidad cultural o identidad como una cosa, como algo dado de una vez y para siempre. Creo que es un permanente juego, es un permanente cruce de tensiones múltiples, proceso, insisto, cotidiano, que estamos dibujando todos los días. Y entre esas tensiones vas a tener siempre la tensión, constructora de identidad, esto que llamamos identidad. Me parece que vas a tener entre las principales la que se da entre lo que podríamos llamar lo propio o lo foráneo, con todas las implicancias de estos términos, así como también entre ponerle tradiciones y proyectos futuros, es decir, entre lo patrimonial y la innovación, por ponerlo en... Entonces, de esos juegos de tensiones, en esos cruces, a veces en esos conflictos, es que todos los días, y muchas veces sin darnos cuenta, estamos amasando identidad. La idea, el proyecto con el museo desde siempre es honrar ese legado, es decir, Quinquela deja un mandato muy claro, un reglamento muy claro, y el punto es no hablar a Quinquela, sino un museo que participaba de una manera determinada en estos procesos comunitarios de construcción de identidad, como hoy las prácticas en nuestro campo artístico actual pueden adecuarse como para dar cumplimiento a ese objetivo, que también tiene que ver, esto es como una especie de caja de, muñecas rusas, ¿no? No solamente la participación en procesos de construcción de identidad general, de identidad cultural general, sino también el respeto por la identidad de los museos. Cada museo fue creado con un propósito, con una misión, con una función específica. A veces esto se ve desdibujado, a veces, ustedes saben, no siempre. En el caso de Quinquela, una de las preocupaciones centrales es, no apartarlo de eso que le da sabor, de eso que le dio desde un principio carácter. Vaya desafío. Todos los días seguimos preguntándonos qué cosa es ser tradicionales, argentinos, figurativos, y además qué cosa es un museo. Buenísimo. Silvio Oliva Dries fue director de museos de la provincia de Buenos Aires y es director también del Museo López Claro, de la ciudad de Azul. Silvio, vos ¿cómo me encontrás esta relación entre identidad, todo el trabajo allí, el que seguís haciendo, y tu trabajo de la identidad que te ocupa desde la historia, desde lo histórico y también desde lo contemporáneo? Me interesó mucho la reflexión de mi colega, el director del museo, del querido Museo Benito Quinquela Martín,
porque tiene la particularidad de que había como una especie de mandato, ¿no? De postura a priori de lo que tenía que ser. Esto es una realidad de algunos de los museos. Vos citaste, tuve el privilegio de estar en el Museo de Arte de López Claro, en Azul, o el Museo Petoruti en La Plata. El Museo López Claro, si bien fue comprado, adquirida la casa, la colección o las obras, que después se fue acrecentando, constituyó el primer museo de arte de la ciudad. Entonces era un poco como, te diría, atravesó distintas etapas, pero la figura de quienes habitaron y quienes fueron los artistas, creadores en el lugar, todavía gravita dentro de la comunidad. Esa es otra particularidad y creo que otra cosa a favor. Yo creo que la pregunta es interesante, a la vez también es muy amplia, porque implicaría tantas respuestas como realidades particulares sobre casos específicos, museo. El Museo Petoruti, por ejemplo, que es un museo muy importante, cuando yo lo dirigí en el año 2007, no tenía nombre. El nombre, me acuerdo que cuando en ese año se empieza a proponerse o a decirse, vamos a ponerle nombre Emilio Petoruti, yo fui uno de los directores en ese entonces, por lo menos, que se opuso. El nombre de Emilio Petoruti vino posterior. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera responde y habla de la identidad. Es como si pusiéramos al Museo Nacional de Bellas Artes el nombre de alguien en particular. Yo siempre entendí que el Museo Provincial de Bellas Artes era un museo como el de la provincia. Por Emilio Petoruti nadie va a dudar que es uno de nuestros grandes maestros, nadie va a dudar que encima dirigió 17 años ese museo en particular, aunque en su biografía, por ejemplo, Un pintor ante el espejo, es muy breve su reseña ante lo que fue él como gestor o director de ese museo. Pero bueno, ese sería otro tema. Lo cierto es que yo creo que los museos, cuando tienen eso que son casas museo, o como decía Indiana, son espacios distintos por ahí, porque si bien hay un gran patrimonio, no parten de un lugar con una identidad. En el caso de Azul, sí, y yo creo que siempre está esa especie de práctica disyuntiva, discusión entre lo digo con humor, un tirón de oreja cuando uno o más de uno sienten que están omitiendo o olvidando algo. Las redes han posibilitado algunas cosas positivas que después, si quieren, las charlamos. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a Germán Termine, que es director de Arte y Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Avellaneda. Germán, y ustedes también tienen un patrimonio importante y estamos hablando acá, el tema para arrancar tiene que ver con la identidad, ¿no? Y cómo trabajan esta identidad. Y esto seguramente cuando termine Germán va a ser también una pregunta para todos, ¿no? Este vínculo entre lo contemporáneo, lo actual, si queremos llamarlo así, y esa historia, ¿no? ¿Cómo lo actualizamos? Porque en el caso del Quinquela sigue trabajando con artistas actuales, contemporáneos, modernos, Indiana Nocini lo mismo, Silvio Oliva también, y bueno, y el Centro Cultural también ha hecho una tarea muy importante en estos últimos años. Germán. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen que ingresé tarde, recién vuelvo. Acá seguimos laburando todos los días. Primero agradecer la convocatoria y la invitación y que nos hagan parte a nosotros como municipio de este encuentro. Después contar de qué se trata el Centro Municipal de Arte de Avellaneda. Tal vez algunos ya lo conocen, hay personas conocidas acá también. Nosotros en un principio, sin tener una sala de exposición, si bien siempre existió la vieja Casa de la Cultura de Avellaneda, no teníamos un lugar donde no solamente poder mostrar nuestro patrimonio, sino también darle la posibilidad a algún artista local que pueda poder mostrar su trabajo, sino también de alguna manera empezar a armar como una especie de red
y ver cómo podíamos incorporar a nuestro Centro Municipal de Arte dentro del circuito artístico nacional, en un momento bastante complejo para nosotros, porque nosotros no dejamos de ser un museo municipal que tiene una definición que tal vez durante los últimos 4 años fue en contra de lo que tenía que ver con la gestión nacional y provincial. Entonces, de alguna manera, nos teníamos que ver imposibilitados de poder construir con otros museos, tal vez de Capital Federal, por una cuestión no de decisión nuestra, sino que nosotros sí insistimos varias veces en ver cómo podíamos incorporar a Avellaneda dentro del circuito sur, y no tuvimos la posibilidad de poder hacerlo. Nosotros entendíamos que para poder instalar al Centro Municipal de Arte de Avellaneda, no nos podíamos olvidar de los grandes maestros. Yo por suerte tengo la posibilidad de poder tener muy buena relación con algunos maestros que hoy están vivos y con familiares de algunos maestros que fallecieron. Y de esa manera nosotros empezamos a encontrar el sentido de pertenencia y la identidad del Centro Municipal de Arte. Los que no conocen el Centro Municipal de Arte, les cuento que nosotros tenemos 5 salas de exposición, la cual la sala roja es la sala de patrimonio. Nosotros tenemos más de 365 obras pictóricas que forman parte de nuestra pinacoteca. ¿Se me ve bien o se me corta? Se te ve bien, se te ve bien, se te ve bien. Bueno, les contaba eso. Nosotros hoy tenemos 27 obras, que es la muestra estática permanente de la Sala Roja, que puntualmente ahí hablamos de acercamiento al arte argentino y un puente entre Italia y la Boca, ahí con la llegada de los inmigrantes, cómo se generó la primera y segunda vanguardia de pintores de la Boca. Nosotros con la Boca tenemos un sentido de pertenencia porque realmente nos divide un río, no mucho más. Yo soy un admirador del Museo de Quinquela, de hecho, muy pocas veces que pude hablar con su director, hablamos en muy buenos términos y con ganas de ver cómo podíamos empezar a construir. De las 5 salas, nosotros todos los meses le asignamos una sala a un artista local. Todos los artistas de Avellaneda tienen la posibilidad de poder exponer, y eso siempre va acompañado con algún gran maestro o algún artista en proyección, o de alguna manera, algún artista que hoy está dentro del escenario y tiene algún tipo de importancia. Entendiendo la importancia también que tiene para un artista emergente o un artista local poder compartir catálogo. A nosotros nos pasó con varias muestras, ¿no? Como la de Gorriarena, tal vez la de Ponciano, la de Antonio, bueno, varias muestras que nosotros tuvimos acá, que puedan compartir catálogo. Tal vez un artista emergente, de alguna manera acompañamos también el proceso de formación de aquellos artistas. El museo que nosotros tenemos en Avellaneda es mucho más amplio, por eso es una dirección de arte y patrimonio. La dirección de arte y patrimonio no solamente contiene el Centro Municipal de Arte, sino también el Museo Leonardo Fabio, el Museo de los Intendentes, el Museo de Malvinas. Es un área muy amplia. Y somos los responsables de todo lo que tiene que ver con el espacio público, desde el área de conservación y restauración. El equipo de restauración y conservación se generó con la creación del Centro Municipal de Arte, que es el equipo de trabajo que en un principio hace un diagnóstico de las obras que nosotros tenemos ya emplazadas en nuestra ciudad, y después de haber hecho ese relevamiento se ejecuta básicamente la restauración, depende de los tiempos que nos lleven, y también todo un nuevo esquema que nosotros estamos implementando de emplazamientos en el espacio público. Hoy nosotros nos encontramos frente a una pandemia, tomando decisiones de empezar a avanzar sobre todo lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia e identidad de nuestra ciudad, ¿sí? El otro día yo hablaba con Mauricio que nosotros estamos en un plan muy amplio de acá a 8 meses de embellecer nuestra ciudad, trabajando desde el Refugio del Arte, que es un espacio que nosotros conformamos en un galpón muy grande acá de Avellaneda, buscando un sentido de pertenencia, entendiendo de que de alguna manera nosotros tenemos que instalar y de alguna manera también trabajar para que las futuras generaciones puedan encontrar una ciudad. Nosotros lo que nos pasa acá en Avellaneda es que es una ciudad, durante mucho tiempo fue una ciudad dormitorio, pero una ciudad de tránsito. La gente que quería estudiar Bellas Artes tenía que ir a Capital, la gente que quería estudiar cine tenía que ir a Capital. Muchas de las actividades que se realizaban por fuera de lo que tenía que ver con nuestra ciudad no era por decisión de las personas, sino que no teníamos espacios para que eso pueda llegar a suceder. Hoy estamos en un plan nosotros de quedate en Avellaneda, quedate en tu ciudad, potenciando a los 8 institutos municipales que nosotros tenemos.
Nosotros, al ser el Estado municipal y que el museo sea municipal, todo lo que sucede dentro del museo, desde pasantías hasta el personal que trabaja, tiene que ver con los institutos de formación artística. Los chicos que hacen las visitas guiadas están a modo de pasantía del Instituto de Artes Plásticas, el Instituto de Fotografía, el Instituto de Cine, el Instituto de Cerámica de la Ciudad de Avellaneda, entre otros institutos. Y también, de alguna manera, retroalimentar la formación de todos aquellos alumnos, ¿sí? Lo que sucede en el Centro Municipal de Arte básicamente es eso. Nosotros venimos trabajando básicamente en un principio para instalar a Avellaneda dentro del circuito artístico nacional. Y hoy nos encontramos en una etapa de básicamente potenciar el trabajo que venimos desarrollando hace 5 años y sumándonos a esta propuesta para ver de qué manera podemos empezar a articular con diferentes museos a nivel nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires también. Yo quería hacerle una pregunta un poco a todos, de acuerdo a lo que me vino como reflexión, porque lo que veo primero es una gran actividad de todos los presentes en relación a sus museos, al trabajo por la identidad. Y me llamó, en todos los casos me parece similar, pero hubo un dato que dijo Víctor, que me pareció interesante sobre la influencia que tuvieron, por ejemplo, en el caso de la Boca Lázari y todo, y las decisiones de Quinquela sobre arte figurativo o no. La pregunta que tiene que ver con esta idea de identidad, porque a mí, y esto yo lo tomo, ya es una opinión, me pareció siempre que los argentinos tenemos un defecto que es todo lo que viene afuera lo tomamos como si bajara de una caja y lo incorporamos directamente. Y nos falta quizás tamizarlo. Yo creo que en el momento en que sucedía lo de Lázari y las decisiones de Quinquela, había lo que se ponían de acuerdo sobre las decisiones eran los realizadores, o sea, concretamente los artistas. Hoy día, en este momento, hay mucho más teóricos que se montan sobre la idea de la realización, adscribiéndose el carácter de somos la muestra. Entonces, obviamente que en mi exposición hay un juicio de valor, pero la idea sería que no lo tomen el juicio de valor, a ver cómo, y me interesa a mí saber cómo ustedes se relacionan y piensan en esa época anterior, en esta época, y si verdaderamente hay un tamiz que les preocupa, por lo cual debe pasar todas las ideas. Un poco la pregunta final iba a ser esta con relación al artista. Creo que Susan Sontag ha hecho un muy lindo trabajo. Didi Uberman sobre la maquinaria de guerra de los museos y toda esta cuestión, ¿no? Bueno, es una pregunta. Adelante si querés responder, Indiana, y desarrollar un poquito esta idea. Bueno, como contaba Víctor, en el caso del Museo Quinquela claramente hay una identidad muy fuerte y que tiene que ver con la mirada de un artista como Quinquela Martín. En el caso del MUMBAT, este museo municipal, nosotros, por ejemplo, este 15 de octubre, cumplimos 100 años de la creación de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, que fue la que impulsó en el mismo año la creación de la Academia de Bellas Artes, el 1 de diciembre de 1920, y que tenía como objetivo, tenía como propósito impulsar la creación de un museo, que fue Museo y Academia de Bellas Artes en 1938. Y en ese momento el espíritu de ese grupo que conformaba esa sociedad de estímulo tenía que ver con tener un espacio de desarrollo para los artistas locales y una academia para favorecer el trabajo, decía en el estatuto, en la pintura y el dibujo y en las artes decorativas, ¿no? Y darle lugar justamente a nuestros artistas locales, a la formación. Claramente ya había influencias de artistas extranjeros que llegaban al país, y de hecho el primer director del Museo Municipal de Bellas Artes es Vicente Ceriti, que es un italiano radicado en la ciudad, ¿no? También fue director de la Academia de Bellas Artes y después fue el primer director del Museo Municipal de Bellas Artes. En ese momento, el museo se conforma con una primera colección que tiene diferentes miradas,
¿no? Y que tiene la inclusión de artistas de diferentes paradigmas, ¿no? Figurativos y realistas, y también abstractos, y bueno, y eso le da una personalidad a la colección bastante, diría, plural y heterogénea. Después empieza a recibir también dentro de su colección la mirada de coleccionistas, la llegada de obras de coleccionistas, como fue la llegada de la propuesta de Mercedes Santamarina, la donación de Mercedes Santamarina, que era una colección muy ecléctica y que, bueno, tenía también arte internacional. O sea que ese inicio de la conformación de las colecciones del museo, en realidad siempre fue muy plural. Hoy, pensar, bueno, cómo nosotros nos relacionamos con ese patrimonio y cómo construimos identidad, me parece que tiene que ver también con esa mirada plural, con esa mirada abarcativa, como decía uno de los disertantes recién, con darle posibilidades a los artistas emergentes, con darle posibilidades a los artistas de la ciudad, pero también ponerlos en diálogo con otros artistas de la provincia y con otros artistas de la nación, para construir estos nuevos imaginarios. A mí me parece de que todo el tiempo, como decía Víctor, estamos revisando, estamos replanteando estas miradas, y bueno, y esa construcción se hace con todos, ¿no? Con los artistas locales, pero también con los artistas nacionales. Tuvimos la suerte de tener grandes referentes en nuestras muestras, algunas figuras que yo recuerdo con mucho afecto, como por ejemplo Alberto Del Monte, Julián Agosta, Hugo Irureta, muestras de maestros realmente que nos han dejado grandes aprendizajes, y siempre en paralelo han estado en salas contiguas en diálogo con nuestros artistas, ¿no? Construyendo nuevos tejidos de conectividad y nuevas miradas para repensarnos, ¿no? No sé si responde la pregunta de Héctor. Yo quería hacer un pequeño corte acá, ¿no? Muy chiquitito, es una interrupción, porque me parece también pertinente. Después seguimos con este diálogo, pero ustedes tenían en Tandil una propuesta de generar un espacio de arte, independientemente del museo, de arte contemporáneo, de arte moderno, con obra más actual. ¿Ese proyecto está vigente, sigue, es posible en estos tiempos? Bueno, como vos bien decís, hay una sede que es la del Museo Municipal de Bellas Artes, pero en esa esquina, que es que corresponde, digamos, a la Manzana 50, hay un edificio que es el Hipotecario, que se compró en algún momento con la intención de generar un museo de arte contemporáneo. Y como nuestro museo alberga una colección muy importante de arte contemporáneo, que se formó por donaciones de artistas, que se formó por compras y adquisiciones también, para nosotros era de singular importancia, dado que está a unos metros este otro edificio del Museo Municipal de Bellas Artes, poder volver a poner, jerarquizar esa esquina histórica y patrimonial, y construir este Museo de Arte Contemporáneo. Es un proyecto que sigue estando latente, bueno, con las nuevas realidades, que en las nuevas, este momento, esta escena nueva que nos toca vivir, seguramente debe esperar un tiempo más, porque la idea es trasladar todo lo que es el cuerpo de la infraestructura y administración municipal a un espacio más periférico dentro de la ciudad, buscando otro centro dentro de la ciudad, y que esos edificios históricos sean justamente para poder seguir trabajando las propuestas artístico-culturales, así como el Palacio Municipal, un espacio de conferencias, el Salón Blanco, un espacio de conciertos, esta esquina del Hipotecario, un espacio donde se pueda ver esta colección de arte contemporáneo, que es riquísima realmente, y muy representativa del arte nacional, y bueno, y que jugara en diálogo con el Museo Municipal de Bellas Artes, con la colección de grandes maestros. Pero bueno, como vos me preguntabas, Mauro, es un proyecto que está latente, pero que todavía no lo hemos podido materializar, porque bueno, también exige un reacondicionamiento de ese espacio, de esa esquina, muy importante de infraestructura.
una puesta en valor de ese espacio. Nosotros lo que hemos logrado en estos últimos años es hacer remodelaciones significativas también en el espacio del MUMBAC, como fueron poner en valor la sala Mercedes Santa Marina, con un sistema de luminarias nuevo, con un espacio, con una curaduría nueva, ¿sí? Repensando ese espacio de exhibición. También crear el laboratorio, el MUMBAC Lab, que es el laboratorio de conservación y restauración del MUMBAC, que lo pensamos con una particularidad de que no solamente sea un espacio que sirva, obviamente, para conservar y restaurar nuestro patrimonio, sino también como un espacio lúdico y educativo. Nosotros pensamos con una ubicación dentro del MUMBAC de visibilidad, con una puerta vidriada donde se ve la labor del restaurador y con programas de acción que nos permiten que la comunidad educativa y la comunidad en general en su conjunto pueda interactuar con el hacer del laboratorio. Por ejemplo, con programas como Obras al Rescate, ¿no? Es un programa destinado a niños, adolescentes y estudiantes de arte que nos permite un acercamiento al patrimonio del museo, pero también que nos permite un acercamiento al conocimiento y a la conservación de las obras de arte. Y salir de ese espacio, por decirlo de alguna manera, elitista del conocimiento, ¿no? Segmentario del conocimiento y abrir el debate y el conocimiento a las instituciones y con adecuaciones a cada nivel, ¿no? Trabajamos con valijas de contenido para cada nivel. Bien, perfecto. Retomamos con, entonces, cómo venía la charla. Volviendo a lo que planteaba Héctor, lo que pasa es que cada pregunta que ustedes tiran en realidad son 96. Es decir, uno no sabe, tomo nota y no. Bueno, a ver, lo que planteaba Héctor creo que es central, ¿no? O sea, creo que es parte central de un montón de debates, reflexiones. Vamos a tratar de ser más o menos ordenado en la cantidad de aperturas posible. Por un lado, digamos, es esta cuestión entre tradiciones y contemporaneidades, ¿no? Y Héctor hablaba del modelo, sí, de Quinquela, el Quinquela gestor cultural, mejor dicho, el artista gestor cultural. Que ese es, de ahí venimos, digamos, ¿no? O sea, pensemos que nuestro campo artístico, más o menos como lo conocemos, se origina en el último cuarto del siglo XIX, con pibes como Eduardo Sívori, Schiaffino, Ernesto de la Cárcova, ¿no? De la Valle. Es decir, fueron forjando esta serie de instituciones que luego, bueno, se consolidaron y son nuestro actual Museo Nacional de Bellas Artes, los primeros órganos de prensa destinados al arte. Es decir, tenías en el origen de estas instituciones, tenías artistas. El Museo Quinquela es una expresión de esa misma estrategia, del artista involucrándose en la construcción de audiencias también, ¿no? Y de crear instituciones que a su manera generaban discurso, generaban sentido, generan sentido. Porque esto empieza a desplazarse, es como si la palabra o la capacidad de gestión se hubiera corrido del lugar de los artistas. Duchamp decía que en su época parece que circulaba un dicho muy popular que era tonto como un pintor, ¿no? Y Duchamp decía, yo decidí no ser un tonto. Me parece que entre nuestros grandes artistas tenemos ese ejemplo, no eran ningunos tontos, es decir, construían lo que iba a ser su público. Pensemos en este origen, donde no había galerías de arte, donde, no sé, el regreso del Malón de Ángel de la Valle se exhibía en una ferretería. Es decir, es gracias justamente a la acción de los artistas que hoy tenemos esta serie de instituciones. Ahora, ¿cómo se crearon esas instituciones? Con un modelo, con un horizonte omnipresente que estaba en el otro lado del mar. ¿Cómo crearon estas instituciones? Y con Schiaffino yendo y viniendo y tomando como modelos.
inclusive hasta en las protestas, inclusive hasta en los movimientos que cuestionaban lo que eran las élites o los centros del campo artístico, también tenías el modelo en ese momento de París. Piensen que, por ejemplo, Quinquela, él está en el centro del primer contrasalón, 1914, o sea, 1911 es el primer salón nacional. 1914 tenés el primer contrasalón, el salón de rechazados, organizado, encabezado por Quinquela, Riganelli, algunos de los que iban a ser los artistas del pueblo. Ahora, resulta que el salón era una institución creada más o menos a imagen y semejanza del célebre Salón de París. Y el salón de recusados también, es decir, la protesta contra el salón oficial también tenía su espejo en aquellos salones de rechazados en París. La cultura, por ejemplo, que se generaba más informal, que se generaba en los cafés, ¿no? En los cafés del centro, la Avenida de Mayo, la Cosechera, la Peña del Tortoni, los cafés célebres, bodegones de La Boca y los Arrabales. También vos tenías los cafés de Montparnasse, es decir, y los artistas eran conscientes de eso. O sea, siempre, digamos, nuestro campo artístico de algún modo remitió o se inspiró, sin complejos, sabiendo que se creaba lo propio, sabiendo que estabas pisando el arrabal, se creaban también tomando como modelo lo que sucedía al mismo tiempo en otras regiones. Por eso digo que tampoco debiera generarnos demasiado conflicto. Al contrario, digo, me parece que es imprescindible el diálogo con lo nuevo y con lo que viene de otro lado. Digo, las identidades creo que se construyen y más en un tiempo como este. Me parece que es, digamos, no podés pensar tu lugar en el mundo sin ese diálogo necesario con culturas de otros espacios. Cuando digo diálogos y no subordinación. O sea, digo diálogos adultos. Cuando Quinquela, tomo el ejemplo de Quinquela, digo, podemos tomar miles. Cuando Quinquela va a exponer a París, a Nueva York, digamos, él no va a buscar las novedades que luego venía a reproducir acá. Él va a esos lugares y lo dice, voy a mostrar mi aldea en el mundo. O sea, se sentía un embajador. Él iba a establecer un diálogo con aquellas otras expresiones. Y de aquellos lugares él trae muchas de las ideas que luego va a implementar cuando crea, por ejemplo, la escuela primaria, la escuela museo. Es decir, cuando él crea este complejo de instituciones con el arte involucrado en los procesos educativos, también él había podido tomar nota de lo que había visto en París, en Londres, en Nueva York, en toda esa década del 20, donde él recorre el mundo. Entonces es siempre ese diálogo necesariamente constructivo. Por último, otra de las cosas que se desprende de lo que de la pregunta de Héctor. Ha dado sí este desplazamiento en el que pareciera que la ejecución de la obra corre por un lado y los discursos y la gestión de la obra necesariamente corriera por otro, como si los especialistas fueran campos completamente disociados. Y hoy me parece que no podés pensar en instituciones, no podés pensar, por ejemplo, en institución museo sin la necesaria complementariedad. Digamos, vos no podés pensar una gestión cultural sin la mirada y el aporte de quien hace, del artista, al mismo tiempo de quien investiga, de quien reflexiona desde otro lugar. Pero bueno, también esto sabemos que se ha prestado a cuestiones que tampoco podemos ser demasiado inocentes. Esto ha sido una construcción de poder, dentro de un campo específico. Y ahí, digamos, yo siempre reclamo la devolución, por favor, de una construcción de palabras que fueron, creo, ilegítimamente apropiadas. Por ejemplo, arte contemporáneo. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte contemporáneo? Ahí también se da una construcción que no es inocente para nada. Porque normalmente hemos asumido que arte contemporáneo es una parte del arte contemporáneo. Es decir, cuando se habla de arte contemporáneo, normalmente se habla de determinadas expresiones, determinados lenguajes, determinadas técnicas, que excluyen muchas veces a las técnicas tradicionales o a los oficios tradicionales del arte. Por eso digo que es caleidoscópico el asunto.
Por eso decimos, bueno, cuando digo que no es inocente esta apropiación de la construcción arte contemporáneo, definiendo por una parte el todo, digo porque, a ver, si por ejemplo una instalación es asumida como arte contemporáneo solamente ese tipo de expresiones, quiere decir que todo lo que no es o lo que no comulga con determinados lenguajes, determinadas expresiones, no es contemporáneo, quiere decir no existe. Es decir, creo que en el vasto universo de la contemporaneidad quedan comprendidos todos los lenguajes, todas las disciplinas que interactúan en un momento determinado, en un campo determinado. Ahora, si yo solamente defino como contemporáneo, es decir, como existente en ese recorte, a una parte, lo demás no estuviera en el mundo. Se ha dado inclusive, esto ha dado lugar a cosas que se asumen con mucha facilidad. Por ejemplo, yo he escuchado 1000 veces que te dicen, esta obra está buenísima, es muy contemporánea. Esto es como si me dijeras que hoy es muy jueves, digamos, ¿no? O sea, bueno, con todas esas reflexiones a cuestas es que desde el museo interactuamos y muy bien, y creo que es una experiencia muy, muy interesante, de las más interesantes que hemos llevado adelante, ya sostenida en el tiempo, en conjunto con Fundación Proa, que tenemos enfrente. Que son en realidad ofertas que se complementan de un modo fantástico. Inclusive hay para estudiantes visitas en común, las visitas Quinquela más Proa. Se recorren ambos espacios y se han dado experiencias geniales. Por ejemplo, cuando Proa trajo Yves Klein o la muestra de Ai Weiwei, se encuentran afinidades, salvando tiempo, geografías, distancias, se encuentran afinidades, digo, en los modos de expresión, aún salvando, insisto, las diferencias estéticas lógicas, pero han sido experiencias realmente muy, muy valiosas, donde vos ves que en el fondo el arte encuentra. Cuando hablamos de arte en serio, ¿no? Cuando hablamos de arte de verdad, cuando hablamos de estas grandes expresiones, ahí ves que la distancia no es tanta. Ahí ves que la distancia en tiempo o la distancia en geografía nunca es tanta. Y por suerte nuestro gran Quinquela y nuestro gran arte argentino se encuentra siempre con mucho para decir con estas otras expresiones. Por eso nada, me parece cuestión de ir al encuentro sabiendo dónde pisamos, sabiendo quiénes somos. Bueno, la hice larga, pero bueno, disculpen ustedes que las preguntas son tremendas. Sí, con gusto. La verdad que ha hecho una hermosa reseña, Víctor, del quehacer del arte argentino, nombrando muchos movimientos, y se me ocurrió pensar en un par de cosas. Bueno, por empezar, lo de que las identidades se construyen está bien, el problema es cuando se las niegan. Eso sería uno de los otros, digamos, conflictos que podríamos asumir. Después, algo para ilustrar un poco esta idea, está esa famosa anécdota que por los años 60 viene como embajador de Francia André Malraux a Argentina, y lo llevan a Ditela y lo llevan a todo lo que en ese momento entendían que era lo interesante para ver, hasta que en realidad Rafael Esquirru es uno de quienes le lleva y le presenta a lo único que le interesó a esta persona que vino de afuera, que fue nada más y nada menos lo que se llamó el Grupo del Sur, con Leo Vinci, René Moró, Carlos Cañas, bueno, y otros más. Esto que puede parecer historia, en realidad dice mucho, porque estamos hablando de que 60 años antes, si Quinquela se asumió como un embajador para ir a mostrar lo que hacía, y yo pienso en un artista maravilloso como Daniel Fitte en nuestra región, por ejemplo, y lo pienso con sus andamios, sus instalaciones, y entra dentro de esa palabra de un lenguaje contemporáneo, ¿sí? Con toda la discusión que podamos entrar en eso, no deja de seguir hablando de su aldea, de su espacio local. Esto cuando tenemos lugares con una identidad muy fuerte, como lo puede ser La Boca, por supuesto, con toda su historia, y Sierras Vallas, ya que nombré a Daniel. Pero este último tiempo, a mí estoy comenzando a pensar, y me gusta más en regionalismos, ¿no?
porque me gusta, siento que de esa manera, con esa palabra, me voy ampliando, voy sumando y voy reconociendo como realidades y problemáticas comunes que nos atraviesan. Supongamos, yo trabajo articuladamente con mi espacio con otro que respeto muchísimo, una gestora con una garra increíble, que nunca ha formado parte de ninguna institución del Estado, y sin embargo a más de uno de nosotros podría decirnos un par de cosas incluso. Y me refiero a Sonia Gómez, que tiene y gestiona un espacio que se llama Isidoro en Coronel Suárez. Ahora, vos me decís, ¿qué tiene que ver Isidoro, qué tiene que ver Azul con Coronel Suárez? Bueno, yo prefiero pensarlo como una extensión, ¿sí?, de nuestra pampa, y pensarnos eso, qué podemos tener en común, entonces nos ampliamos más. También voy a sumarme a lo que dijo Víctor. Las preguntas son tan interesantes que disculpen si por ahí nos vamos un poco por las ramas, pero bueno, bienvenido sea todo esto, que se disfrute. Pensando en lo que venían hablando de la identidad también nacional, creo que tiene que ver con que nos descolonizamos del corazón, pero no de la mente. Yo traigo que está muy bien y es muy interesante que nosotros veamos a los artistas, tal vez a nivel global, que de alguna manera nosotros pudimos incorporar para poder... Cuando recién citaban a Fite o citaban a Leo Vinci, nosotros venimos laburando tal vez con Leo Vinci en el sentido de identidad nacional, de una cuestión ideológica, pero que la cuestión ideológica no tenga que ver con la política, ni tampoco que tenga que ver con otras cuestiones. Digo, todo lo que se hace es político, pero de alguna manera empezar a traer lo nuestro. Yo entiendo que tal vez la obra de Picasso es una obra maravillosa, hablo del Guernica, pero tal vez en el bombardeo a Plaza de Mayo murieron muchos más civiles que los que murieron en el Guernica, y nosotros siempre estamos viendo lo que pasó del otro lado y muy poco lo que pasó de este lado, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en ver cómo empezamos a construir un modelo de identidad propia y nacional, tiene que ver con un montón de cuestiones. Tiene que ver con la gratuidad, tal vez, del ingreso a las salas, tiene que ver tal vez con un proyecto de inclusión que nosotros podemos llegar a tener con algún tipo de sector. Yo esto lo traigo, yo les cuento brevemente mi historia. Yo vengo de un padre y una madre que no terminaron la primaria, de un hermano fotógrafo que tuvo la capacidad y la posibilidad de poder ver que yo tenía una capacidad para dibujar, que fue el que me llevó a mí a la Escuela Nacional de Bellas Artes, y hoy puedo estar sentado acá hablando con ustedes y mi pregunta siempre es la misma: ¿cuántos pibes debe haber en los barrios que tal vez tienen un talento, que tal vez tienen una capacidad, y por una incapacidad de sus familias de no poder ver otra cosa que llevar un plato de comida a su casa, no tienen la posibilidad de poder formarse? Yo creo que los museos tienen que ser de puertas abiertas, creo que los museos tienen que ser un lugar de formación, de contención, que no solamente tiene que hablar solamente de la obra pictórica, escultórica o de lo que sea, sino que de alguna manera uno tiene que generar alrededor de eso un marco de contención para que de alguna manera podamos encontrar después el disfrute, el goce de ir a una sala, ¿sí? Mauricio lo sabe, el Centro Municipal de Arte tiene un auditorio muy grande en el cual nosotros tenemos ciclos de cine, tenemos un estudio de grabación en el cual las bandas locales pueden grabar su disco gratuito, tenemos salas de disertaciones, tenemos un espacio de teatro arriba. Es un lugar muy amplio, que todo eso se utiliza de alguna manera para ver si de alguna manera podemos traer a alguien para que el día de mañana pueda estudiar en algún instituto de nuestra ciudad. ¿Por qué digo esto? Nosotros en algún momento nos resistíamos, cuando vuelvo a traer la palabra ideología, nosotros nos resistíamos en algún momento en pasar. Nosotros tenemos ciclos de cine, que hablamos de cine debate, cine arte, cine nacional, cine político, cine de terror. Tenemos una terraza y tenemos cine al aire libre, un ciclo de cine bajo las estrellas, que es al aire, pero de alguna manera eso es un señuelo para empezar a traer a las clases populares que tal vez se paraban en la puerta del museo y sentían que ese lugar a ellos no les pertenecía. Cuando recién hablaban de la élite y cuando hablaban de un montón de cuestiones, hablaron del arte argentino, si bien el concepto, el de Quinquela y el de muchos formadores y maestros del arte argentino,
de alguna manera fue trabajar para las clases populares y de alguna manera estas élites se apropian del arte argentino. Digo, siempre son los mismos, los coleccionistas siempre son los mismos, los que mueven las obras, siempre son los mismos, los que de alguna manera creen que son los dueños del arte argentino. ¿Por qué lo traigo esto acá? Porque creo que nosotros hoy tenemos una oportunidad histórica de empezar a construir algo distinto. Yo cuando hoy el compañero hablaba de alguna manera del Museo Sívori, si no, el Pettoruti, nosotros en algún momento estuvieron hablando de un proyecto de ley que lo querían rotular con el nombre de un artista y yo dije que era no inclusivo, sino que de alguna manera iba a espantar un montón de artistas, porque cuando uno rotula algo con el nombre de un artista tiene que ser consciente que atrás de eso, y durante muchos años, hubieron un montón de artistas que venían construyendo, entonces es como dejar afuera a un montón de personas que tal vez, digo, dentro del mundo de las artes, sabemos cómo son los egos de las personas, sabemos cómo es nuestro ámbito. Para poder construir un modelo colectivo, nosotros tenemos que diferenciar todo. Las banderas políticas, un montón de cuestiones. Digo, porque un artista piense distinto a cómo pensamos nosotros, tiene que estar adentro, no tiene que estar afuera. Porque de alguna manera es el proceso de construcción que nosotros tenemos que generar. Cuando yo hablo de armar puentes y armar redes, por más de que el museo esté en azul, yo creo que los patrimonios tienen que estar yendo y viniendo para que de alguna manera haya una diversidad. Digo, el Salón Nacional no debería solamente funcionar en Capital Federal, sino que tendría que volver nuevamente a recorrer todo el país. Yo digo que de alguna manera nosotros tenemos que volver a traer el espíritu de aquellos artistas que de alguna manera, por intenciones sanas, quisieron armar la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, ver cómo le daban la sala a un artista emergente, ver cómo ese artista emergente de alguna manera se formaba a través de ese artista, cómo se pueden empezar a generar lazos y vínculos de alguna manera. A mí me pasa que cuando egreso en la Escuela Nacional de Bellas Artes, arte europeo. Y yo tomé la decisión de hablar de Gorriarena. Eso me dio la posibilidad de poder ir al taller de Carlos, tomarme unos vinos, charlar, pintar. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Cuando hablamos de la identidad, yo tal vez no sería tan formal, sino de alguna manera digo que tiene que ver con una cuestión ideológica. Cuando nosotros tenemos una ciudad que le da la espalda a su propio país y mira al río, eso habla de algo. Eso está hablando de algo también. Yo creo que tiene que ver con un modelo que a nosotros nos incorporaron y que nos va a costar mucho tiempo poder deconstruir eso, ¿no? Cuando yo digo que nos descolonizamos el corazón, pero no de la mente, tiene que ver con un montón de cuestiones. Hoy cuando citaban a Fite iba a estar este año en el Centro Municipal de Arte y por cuestiones de pandemia no lo va a estar. Yo cuando vi la obra de Fite dije, con este tipo no tenemos nada que envidiarle a ningún artista europeo, ni a ningún artista de vanguardia o contemporáneo. Acá, un tipo que, más llano que ese tipo, yo no conocía a nadie, con una humildad muy grande. Cuando hablaban de Leo Vinci, cuando yo empiezo a gestionar el área de arte y patrimonio, la primera obra que nosotros instalamos en Avellaneda fue una escultura de Leo Vinci, del año 1980, que hablaba de un sentido de derechos humanos, que hablaba de los desaparecidos, básicamente, ¿no? Para nosotros Leo Vinci es un faro, como lo es Jorge Melo, como lo es César Fioravanti. Nosotros elaboramos, yo con César, tengo una relación hermosa, hablamos mucho con César, con Melo, con un montón de artistas que tal vez hoy la tienen que pichulear. Jorge Melo hoy no la está pasando de alguna manera bien porque él no fue atrás de un premio nacional. Está buenísimo el Salón Nacional, pero si la zanahoria y el objetivo es pelear por una pensión de por vida del Salón Nacional, y ahí estamos complicados. Nosotros tenemos que generar un ámbito para que esos artistas de alguna manera tengan una consolidación con su oficio y que no tengan que estar peleando o ir atrás de una zanahoria y ver cómo nos peleamos si hay un salón o un contrasalón, o ver cómo de alguna manera le peleamos al gobierno de turno, cómo le vamos a disputar el día de mañana al Salón Nacional. Yo creo que a nivel político también de alguna manera pasan un montón de cosas por falta de organización. Que un ministro de Cultura no convoque a la comunidad plástica es porque no hay un eje de construcción seria que podamos ir con un colectivo a sentarnos, sino que van llamando de alguna manera a pequeños sectores para que se vayan a juntar, y tal vez el objetivo siempre es el mismo, son ideas distintas. Cuando vuelvo a traer de nuevo, porque hoy nosotros tenemos una oportunidad histórica, de empezar a instalar algo que uno no sabe dónde y cuándo va a terminar.
Pero el sentido de identidad, el sentido de pertenencia, nosotros como gestores, yo a veces me escapo a la palabra gestor, también me escapo a la palabra audiencia, para mí es gente, público, gente, niños, familias que vienen a visitar nuestro museo. Cuando hablamos de sentido de pertenencia tiene que ver con eso, en ver qué hacemos nosotros y la responsabilidad que tenemos hoy al dirigir un museo, de que no sea una proyección individual, sino una proyección colectiva, y ver qué queremos hacer nosotros con el fierrazo que tenemos en las manos. Yo creo que la pregunta que hizo, no me acuerdo bien el nombre, tiene para mí, y es una opinión personal y tal vez me equivoque, tiene que ver con un sentido de ideología y un sentido de convicción, y no política. Si no, vuelvo a traer lo mismo, que nos descolonizamos del corazón, pero no nos descolonizamos de la mente. Nosotros tenemos que empezar a ver lo que está pasando alrededor nuestro. Tenemos que ver a los artistas que tenemos cerca nuestro y tenemos que ver qué es lo que están construyendo. Yo no voy en contra de los artistas que tal vez tienen un objetivo personal de vender su obra, pero eso no aporta mucho. Para mí aporta mucho más un artista que viene y que dona una obra para un patrimonio, porque el día de mañana va a retroalimentar la formación de un montón de futuras generaciones que van a seguir el camino que nosotros hoy estamos comenzando. Yo creo que va por otro lado la cuestión, siempre y cuando nosotros entendamos de instalar lo propio, de instalar lo nuestro. Lo nuestro que tiene que ver con un montón de cuestiones europeas, porque somos todos hijos de inmigrantes, venimos con esa sangre, traemos eso, pero de alguna manera nosotros hoy tenemos una posibilidad y una responsabilidad que tiene que ver con una construcción no solamente colectiva, sino armar todo un tejido artístico que de alguna manera intervenga lo social y que haya un puente entre museos y museos. Nosotros tenemos un patrimonio muy, muy, muy amplio, el cual está a disposición de cualquier museo, para intercambios culturales, para poder mostrar su muestra, para lo que sea. Sigo insistiendo, el patrimonio es de la gente, tiene que circular y se tiene que mostrar. Cuando yo hablo con algunos maestros, le digo, lo mejor que puedes hacer es empezar a donar la obra a los patrimonios, porque de esa manera tu obra va a seguir vigente. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de que esa obra circule, de que esa obra esté vigente, de que esa obra esté en todos lados. No sé cuánta obra, y hablo sin saber, llega azul de los grandes maestros que nosotros tenemos en Avellaneda, que está en el Museo de Quinquela, que está en el Sívori, que está en el Malva. No tengo idea. Cuando hablo de la gratuidad, no solamente tiene que ver con la gratuidad del acceso a los museos, es otra cuestión. Pero bueno, nada, yo a veces tengo esa postura y, bueno, los que me conocen saben cuál es el sentido que nosotros le intentamos dar a nuestras salas en Avellaneda, que tiene que ver con eso, con una identidad propia. No solamente local, sino también nacional o de la región. Germán, yo un poco, y te lo digo, y lo digo por todo el grupo que hoy escucho acá, creo que tanto a mí como a toda la gente del foro, estamos como un poco orgullosos también de ver que con todas las problemáticas de orientación y todo, ustedes están gestionando realmente con un criterio de identidad nacional, con todos, inclusive hasta con la pregunta, porque esto es una pregunta, no es una definición, y que está muy bien. Me hace acordar a la Rosa de Paracelso, el cuento de Borges, que cuando decía finalmente, que le decía, era un camino, y después al final decía, pero al final había una meta. O sea, habría que ver si por lo menos la idea del camino ustedes la tienen clara, lo están laburando bien, porque se ve que lo laburan con la idea de pregunta. Ahora, en relación a toda esta cuestión, y sabiendo las urgencias que tienen museos, como por ejemplo a veces siempre hay algún jefe que aparece arriba, que a veces pide el éxito, o que depende de los éxitos de la gestión, que normalmente tiene que ver con el movimiento de público, o con algún tipo de publicidades. Muchas veces se ha utilizado los proyectos educativos o la educación en museos y espacios culturales como una cuestión de espectáculo o de ¿cómo se puede decir?, de éxito. Yo le quería preguntar a ustedes en general, ¿qué proyecto cultural, educativo tienen, si es que lo tienen, que podrían destacar? No digo todos, pero si alguno que pudieran destacar, que tiene que ver con todas estas ideas que ustedes están hoy comentando, sobre todo en función de esta idea de identidad. No sé si, Indiana, ¿querés comenzar? Valorizar dos cosas antes de contestar brevemente esta pregunta de Héctor. Una es el tema de los regionalismos, que dijo Silvio.
que me parece que es una mirada fundamental en el presente, y creo que, bueno, que hay varios gestores, aunque no guste esta palabra, o directores, o promotores, o como quieramos llamarle, porque en definitiva es una forma de nomenclar y nada más, no hacia la esencia, que hace mucho tiempo estamos trabajando en esto. Lo nombro a Silvio en este caso porque, bueno, por la proximidad que tenemos, Tandil y Azul, hemos hecho mucho intercambio de proyectos, de muestras, hemos tratado de que esas muestras siguieran circulando por la provincia, y en realidad es una gran preocupación la que tenemos los directores, de justamente poder dar visibilidad a los proyectos de nuestros artistas locales, y también llevar a otros espacios, a otros ámbitos más cercanos, más lejanos, la circulación de las obras de los artistas y las colecciones patrimoniales. Creo que en esto estamos todos de acuerdo, o por lo menos en principio, de lo importante que es la circulación de las obras de arte, y a veces también lo difícil y lo complejo depende de cómo lo vayamos evaluando en relación a las posibilidades. Y contestando lo que decía Héctor, la pregunta de Héctor, voy a tomar un ejemplo de educativo que me parece que para nosotros fue muy valioso en el MUMBAT, y que se llama La valija viajera del museo. Y este proyecto educativo tiene que ver con salir del museo, de no esperar que estas audiencias, este público, estos niños o estas familias se acerquen al museo solamente, sino en el afán de justamente desmitificar el rol del museo y de acercarnos a la comunidad y a generar conocimiento y a poder lograr miradas más críticas. Fuimos con este proyecto que es la valija del museo, la valija viajera, que son gigantografías de obras del patrimonio del museo, a los centros barriales, a las bibliotecas, a las escuelas que lo solicitan, a las escuelas rurales, a las escuelas periféricas, e instalarlos con ayudas visuales, con material teórico, con un guía del museo, con epígrafes, con audiovisuales, para que después se pueda trabajar y problematizar esto en el aula, en el espacio de la institución, y generarles además el interés real de venir al museo después a conocer esos originales, a conocer a nuestros artistas, que sea un feedback de ida y vuelta, no quedarnos sentados en un lugar de comodidad y de confort, esperando que se acerquen, sí, al mundo del museo, sino me parece que hoy el museo, también revalorizo esta palabra que decía Germán, un museo de puertas abiertas, es un museo que no solamente se sienta a esperar, ¿no?, sino que va en busca de, que se acerca con los proyectos. Obras al rescate, la valija viajera, la mochila viajera digital ahora, que es un proyecto que nos convoca porque en este momento es muy difícil llegar con la presencialidad, entonces preparamos mochilas de contenidos digitales para que los docentes los soliciten y los mandamos a través de las redes. Nos parece que son formas de justamente de llegar y construir juntos. Nada, no sé, sencillo, cortito para poder... Perdón, Indiana, para aportar, para nosotros, por ejemplo, en nuestras salas tenemos distintos tratamientos de visita guiada, ¿sí? Uno que es para nivel inicial y nivel primario, y otro que es para nivel secundario y universitario, hablando en términos educativos, ¿sí? El tratamiento de visita guiada que nosotros hacemos para nivel inicial y para nivel primario, es imposible que nosotros no articulemos con el docente de área para saber sobre qué temática están trabajando en clase y así poder brindarle un material para que ellos nos puedan dar una devolución. Esa visita guiada, el cierre de esa visita guiada es en nuestra pantalla, mirando las obras del patrimonio, y después los alumnos nos traen sus trabajos en una pequeña sala que nosotros tenemos, la exponen, ¿sí? De alguna manera, ese ida y vuelta que nosotros tenemos con la educación también de alguna manera trae a los niños y a las niñas, ¿no?, a nuestras salas, y de alguna manera nuestros objetivos siempre es ver cómo sumamos más gente para que el día de mañana tengamos más artistas, ya sean de cerámica. Nosotros lo que necesitamos es buscar ese talento oculto que tienen los niños y explotarlo sanamente, retroalimentarlo, para que el día de mañana tengan no solamente conciencia al momento de enfrentarse a una tela en blanco, un pedazo de barro o de lo que sea, sino que también se paren en una postura, ¿sí?, que tenga que ver con nuestra identidad.
está buenísimo lo que sucede, pero empecemos a atraer a los niños. Esto que decís vos, nosotros tenemos el CMA en los barrios. Artista que viene a Avellaneda, que hace fotografía, el municipio se encarga de imprimirle las fotos. El acuerdo que nosotros hacemos es que las fotos van a quedar en nuestras salas durante un año. ¿Para qué? Para que después circulen en los barrios de la ciudad, en los espacios culturales de nuestra ciudad. Entonces esa muestra nosotros la hacemos itinerante durante un año, después se la damos al artista. Nosotros hacemos el gasto de la inversión de la obra, de la fotografía, pero el sentido es que después circule por nuestra ciudad. ¿Se entiende? Que es muy parecido a lo que hacen ustedes con la valija viajera, de alguna manera. Para mí tiene que ir por ahí, qué sé yo. Sí, en realidad, bueno, no voy a comentar sobre una muestra en particular, debido a que precisamente recién ahora voy a inaugurar una, luego de todo un año de inactividad. Pero me iba a concentrar en algo breve, pero que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, el tema que tocamos antes, y por otro lado, algo que es inminente en Azul. Y no sé si lo dije de entrada, antes o fuera ya del micrófono de la charla. Y es que del 6 al 15 de noviembre se desarrolla el 14º Festival Cervantino. Esto en Azul. Esto que aún hoy, a 14 años, sigue generando a veces reflexiones, posturas, ¿no? De por qué Cervantino, por qué esto del otro. Bueno, a ver, la cuestión cervantina viene a partir de una denominación de la UNESCO por haber una colección privada y legada a la comunidad, que la más importante fuera de ediciones del Quijote fuera de España. Bueno, y ahí podría continuar. Entonces se pensó en crear un festival, es decir, Festival Cervantino. Ahora, en ese Festival Cervantino, ¿sí? El 0,01% habla de Cervantes, el Quijote, una parte, un capítulo. Todo el resto engloba cantidad de expresiones como la que, por ejemplo, voy a inaugurar yo, que estamos 1920-2020, centenario de Claro Bettinelli, uno de los grandes maestros del color, indiscutible, bueno, en fin. Este año se hace homenaje a María Elena Walsh, engloba, obviamente, jornadas académicas, engloba trabajos comunitarios, proyectos documentales como, por ejemplo, se van a suceder algunos llamados legados testamentarios y que pone de relieve precisamente cuestiones de las que estamos hablando. Entonces, a ver, quería comentar esta experiencia ante lo que vivimos, ante lo que estamos hablando, ante las realidades y los temas que abordamos, ¿sí? El Festival Cervantino, que está por comenzar, de alguna manera hace un poco a todo eso. No solamente porque se pone énfasis en la palabra Cervantes, que puede ser discutible, sino también pongo la palabra en festival, que aunque sea en un 90% virtual, de manera ininterrumpida, lo vamos a seguir sosteniendo. Y cuando digo lo vamos, es porque yo también me hago cargo del lugar que me ocupa. De hecho, jamás integré la comisión ni ninguna asociación, y este año, muy al principio, cuando todo esto, porque es una articulación también público-privada y de las instituciones de la comunidad, no es solamente el rol del municipio, del cual hay una muy buena predisposición, y también de un comité organizador. Bueno, lo cierto es que había tanta disparidad de opiniones y de pensamientos que tuvimos que juntarnos en algún punto lo que considerábamos que aún en los tiempos que corren, realizar el festival era una necesidad. Era una necesidad para lo que son espectadores, público, gente, el otro, la familia, pero también para los artistas y creadores. Entonces, y se integró un comité ejecutivo donde no me quedó otra que ahí sí integrar, y finalmente vamos a realizar ese festival, con muchas dudas todavía, porque bueno, obviamente estamos con una plataforma donde se van a subir los contenidos, para que esto nos permite que, si nos miramos para atrás, muchos registros de los festivales anteriores no han quedado, sí va a quedar de este, como todo lo estamos pensando de manera virtual, es lo que podemos considerar como algo positivo. Quería decir esto porque me parece que también toca otro de los temas anteriores y espero no haber sido muy extenso. Gracias. Cuando hablamos de
museos y educación. Y bueno, ahí es otro de los nodos fundacionales. O sea, pensemos que cuando Quinquela crea el museo, lo crea como parte de un complejo indisociable del resto de las instituciones, digamos, que interactuaban, ¿no? Decía, instituciones diferentes pero complementarias. Entre esas instituciones había ni más ni menos que un sistema educativo completo. O sea, el pibe de La Boca podía empezar su vida escolar en el jardín de infantes que había creado Quinquela, pasar por la primaria de Quinquela, la que está abajo del museo, y terminarla en la escuela media, en la escuela técnica, que encima tenía una salida laboral orientada a artes gráficas muy, muy concreta. Cuando hablamos de artes y oficios, por ejemplo, pensemos que mucha de la producción gráfica de la Municipalidad de Buenos Aires se producía en los talleres de la Escuela de Artes Gráficas de Quinquela, ¿no? O sea, realmente era un proyecto integral maravilloso con el arte, la cultura y la comunidad en el centro. El museo hoy, a ver, el área educativa del museo es central, digo. De los visitantes al museo fuimos creciendo mucho en cantidad de gente que viene, y siempre un 47-48% de los visitantes al museo son grupos de estudiantes. El año pasado, para que demos una idea de esto, vinieron 48.000 y pico de en todos los niveles y modalidades, ¿no? del sistema. Ahí las ofertas son variadísimas. O sea, por un lado sí es la parte receptiva, son los programas de visitas guiadas donde trabajamos con los docentes, es decir, son visitas a la carta, donde los contenidos de la visita guiada se adapta a el nivel, la modalidad y el tema que el docente está viendo. Lo que privilegiamos ahí es esa capacidad que tiene el arte, esa polisemia, ¿no? Que es inherente a la producción artística. Porque en las visitas guiadas no abordamos solamente o exclusivamente la cuestión artística, lo visual, sino que nos interesa, digamos, es lo que más trabajamos, cómo una obra de arte puede cruzarse con contenidos históricos, sociales, matemáticos, geográficos. Es decir, todos sabemos, ¿no? Cuando nos asomamos a una escultura, a una pintura, nos asomamos caleidoscópicamente a un universo. Y la idea es ofrecer a las comunidades educativas que vienen como ni siquiera un despliegue de ese universo, pero sí una invitación a descubrirlo. Es decir, esto que vos vas a ver adentro de un marco no se termina ahí, en realidad empieza ahí, y es resultado de tantos cruces, digamos, que, o sea, es poder compartir esa fascinación, ¿no? Por otro lado, trabajamos mucho, bueno, creo que es suficientemente conocido, esto es un museo que sale mucho a la calle, es decir, creo que trabajamos más afuera que adentro. Muchos encuentros apropiando a las comunidades educativas de espacios simbólicos que a veces se distorsionaron un tanto, por ejemplo la calle Caminito, ¿no? que nace como nace y luego se transforma solamente en un recurso turístico. Y ahí están los chicos, ¿no? Trabajando como proyectos de guías, apropiándose de ese patrimonio de Caminito y apropiándose de la historia real que le da sentido a Caminito. Hemos trabajado mucho con talleres y con comunidades, con cooperativas de la zona, no solamente con La Boca, se está trabajando bastante con comunidades de barracas, aledañas. Bueno, hemos cruzado mucho y hemos trabajado mucho con la Isla Maciel. La producción esta última, por ejemplo, que se hizo, el Tercer Paraíso, esto que es basado en el símbolo de Michelangelo Pistoletto, ahí está, ¿no? Una interacción entre la historia del Museo Quinquela y un artista contemporáneo internacional. Cuando se trabajó para el Tercer Paraíso, que terminó siendo casi una pequeña muestra del riachuelo que queremos ver, ¿no? Porque dentro de esos símbolos de Pistoletto crecieron camalotes y vinieron garzas moras, patos. Realmente es un pequeño paisaje inédito, digamos, y que queremos ahora apostar para potenciarlo. A ese símbolo lo construyeron como parte de sus proyectos educativos más de 35 escuelas y talleres barriales de La Boca, Barracas, José C. Paz, Isla Maciel. Fue muy divertido porque, por ejemplo, cuando se proponía este trabajo que era recolectar, trabajaron durante meses, los pibes recolectando botellas plásticas con las que se armó el símbolo, dándoles color por dentro.
teniendo siempre el color como el emblema, ¿no? La marca registrada de Quinquela y de toda la zona. El color como esa expresión también de cierta contracultura, nunca el color como una expresión decorativa, nunca, sí el color como la expresión de una bandera, ¿no? Y ahí estaban los chicos construyendo ese símbolo, y Pistoletto pasó a ser algo así como un rockstar, ¿no? O sea, Quinquela y Pistoletto. Y esperaban que viniera Pistoletto, ¿no? Cuando el tipo vino a la inauguración, los pibes, o sea, él creo que nunca había, o sea, pocas veces había vivido una cosa, estaba emocionado realmente porque los pibes lo rodeaban, hicieron una ronda alrededor de Pistoletto. Bueno, ese tipo de encuentro de chicos orgullosos de su historia, apropiándose de su historia, y a la vez dialogando con una propuesta de un artista de otro lado y actual, creo que es una síntesis de muchos de los proyectos educativos. Completando esto, digo, son muchas las cosas que hacemos todo el tiempo. Vamos a los talleres, vamos a Casa Cuna, vamos a los talleres de Casa Rafael, SOS Infantil, vienen a exhibir las obras al museo, en fin. Y uno de los proyectos dilectos del museo es, que tiene que ver con esto que contaban Indiana, Germán, Silvio, ¿no? Esto de la salida. El museo desde hace como 2 años está colocando con reproducciones sobre cerámicos obras del patrimonio en distintos lugares de la zona, preferentemente fuera de lo que es el circuito turístico inmediato al museo, para eso que vengan al museo, pero la idea es colocar obras de la colección en lugares a veces más apartados, que a pesar de estar relativamente cerca del museo, se trata de gente que a veces le cuesta venir al museo. Entonces, bueno, allá vamos con obras que son parte de su historia y de su patrimonio. Al momento hemos colocado ya más de 40 de estas reproducciones, y ahí está el vecino que cuando sale en su vida cotidiana se cruza con pibes como Lázari, Ferrini, ¿no? Quinquela, Bento, La Cámara. Y bueno, en esas cosas andamos. Unos pibes. Bueno, no sé cómo... Vos sabés que yo me estaba acordando recién un poco la pregunta que viene, la pregunta un poco que habíamos planteado como cierre, que realmente muchas veces los artistas nos sentimos como los últimos orejones del tarro, ¿no? Cuando se habla de la producción de los artistas, siempre sentimos que somos lo que menos se tiene en cuenta en todo ese circuito de museos, de galerías, de producción, todo el esfuerzo que hace el artista para poder mostrar su producción y que muchas veces está minimizado, ¿no? Que parecería que recibe la peor parte de todo cuando se trata de esa devolución, ¿no? Y el otro día, hablando un poco en este sentido con Víctor me decía, bueno, ¿por qué no iba a ser de la misma manera que sucede con tantas otras cosas? Víctor, ¿querés responder esa pregunta? ¿Qué lugar para vos debería ocupar el artista visual o qué esperamos del artista visual? Creo que, bueno, y acá me hago cargo de esta parte mía, artista visual, digo. Siempre lo tomé como algo así como una misión, digo, de construcción permanente y de construcción nunca fácil, nunca sencilla. Es decir, a veces sí sentimos esto, pero... Y esto de ninguna manera, de ninguna manera quiero que se interprete como resignación. O sea, con esta salvedad gigante hecha, digo que yo no siento derecho a quejarme en lo personal por algunas cuestiones, cuando a lo largo de nuestra historia tenemos a, no sé, La Cámara que para poder pintar laburaba de telegrafista o empapelando o pintando paredes, ¿no? Esta cuestión del artista laburante. O un Ángel de la Valle que se muere dando clases. ¿No? Y estos artistas, vuelvo al principio, que cuando nada había, ningún incentivo, se dedicaron a construirlo. Cuando no había una galería, lo que hicieron fue, bueno, construyamos un campo artístico, no hay público para esto, bueno, trabajemos para que lo haya. No hay un periódico, no hay información acerca del arte, bueno, allá vamos y sacamos el periódico de la Sociedad Estímulo, nos juntamos y lo hacemos, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Cuando te decía esto el otro día, creo que, y de vuelta insisto, esto no es de ninguna manera resignación.
pero cuando vemos a nuestro alrededor las tremendas dificultades sociales padecidas por un porcentaje gigantesco de nuestra población, ahí es donde yo te decía, bueno, ¿por qué debería ser distinto en nuestro caso? Pero por eso creo que hay un camino y hay, creo, una misión por delante, que es involucrarnos de lleno en la construcción de lo que viene. Es decir, es lo que decía Germán, a ver, nuestro camino es nos ha tocado este momento histórico. Creo que mucho mejor, mucho más grato, con todos los sinsabores que podemos encontrar, mucho más fácil, un camino mucho más fácil que el que tuvieron que transitar Victorica, La Cámara y todos ellos. Pero ojalá sea muchísimo mejor el de los pibes que vienen. Es decir, y me parece que esa es nuestra obligación, construir algo, construir ese camino un poquito mejor para los que vienen. No sé si me instalaría tanto en la cuestión de qué barbaridad, lo que nos falta, sino, bueno, allá vamos y lo hacemos. Bueno, pensando un poco lo que dice Víctor y pensando en la responsabilidad que tenemos los museos de acompañar ese camino, ¿no? Ese camino de realización de los artistas que de alguna manera, bueno, no sé si legitima el museo o no, porque hay muchos espacios legitimadores hoy, ¿no? Y yo me corro de ese lugar de legitimación exclusiva del museo, todo lo contrario. Yo creo que el museo tiene que acompañar todo ese proceso, y de hecho así por lo menos intentamos trabajar nosotros, desde acercarnos al artista, desde revalorizar su propuesta, acompañar ese proceso curatorial, acompañar ese proceso de montaje en un diálogo permanente con el artista, para que el artista sienta que nosotros estamos dando visibilidad a esa obra, pero también no desde una lectura solamente del crítico, del curador, sino involucrarnos en la mirada del artista y tratar de complementarnos en esa mirada, porque en definitiva lo que el museo pone en sus paredes, ¿no? Lo que el museo muestra en sus salas, tiene que reflejar el espíritu de la obra de ese artista y el decir de ese artista. Me parece que es una construcción conjunta. Me parece que los museos tenemos el deber y la obligación de validar todo eso, ese trabajo, ¿no? Y de darle el lugar que se merece el artista, porque sin el artista el museo no tiene sentido. Y me parece que para el artista también el museo es un lugar donde puede terminar de construir este imaginario de comunicación con la gente, ¿no? Y bueno, trabajar en los catálogos de forma conjunta, trabajar en la comunicación de forma conjunta, darle visibilidad a través de los medios, construir esos textos de lectura, por supuesto con el acompañamiento del artista. Y cuando el artista necesita más aún de nuestro apoyo, porque a veces nos pasa también trabajar mucho con artistas emergentes, entonces de alguna manera ofrecerle todas nuestras herramientas de trabajo para acompañar esa propuesta, ¿no? Del artista dentro de la sala. Pero a mí también me preocupa, el lugar de profesionalización del artista, ¿no? Que el artista... yo entiendo y me parece siempre generosa la posición del artista. El artista siempre, no sé, pienso hoy en las colecciones, ¿no? En la colección que tiene el Mumbal, y digo, la generosidad de los artistas que donan su obra a un espacio para que ese espacio después pueda multiplicar ese conocimiento a través de las múltiples posibilidades, valga la redundancia, que tiene para ofrecerlo, ¿no? Y para compartirlo. Pero me parece que el artista, hoy el perfil de artista que tenemos que pensar, tiene que ser un artista que pueda sostener su carrera y su vocación de una forma profesional. También. Y bueno, y habrá que pensar cada vez más, como dice Víctor, encontrar las formas, articular esas maneras de que para poder sostener ese producto y esa obra no tenga que necesariamente trabajar en otros ámbitos, ¿no? Como nos pasa, a veces vemos el esfuerzo enorme que hacen los artistas para poder desarrollar sus producciones. Así que en ese sentido también estar muy atentos, ¿no? Muy atentos a ayudar a profesionalizar el lugar de los artistas, desde nuestros discursos también, ¿no? Me parece que va por ese lugar nuestra tarea.
Y también cuando pensaba en las audiencias me quedé con una idea, perdón, no tiene que ver con esta pregunta, pero no solo recibir a los chicos y a las familias para apuntalar futuros artistas, ¿no? Que es muy loable y es muy importante también, pero también para tener un espacio de debate. El museo me parece que hoy tiene que ser un espacio de debate, y los temas que tienen que ser transversales en el museo tienen que ser aquellos temas que son la preocupación del sentir de la comunidad. Nosotros no podemos tener dentro de los museos o en los museos abiertos que planteamos, fuera de los espacios museísticos, aquellas distancias en relación a las verdaderas problemáticas de la sociedad. Tenemos que poner dentro de los espacios del museo, a través de las distintas estéticas, a través de las distintas miradas, a través de las distintas tendencias, como ustedes quieran, problemas que son inherentes a la sociedad. Tenemos que ayudar a construir pensamiento crítico. Me parece que también ese es un deber de los museos de hoy, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que, bueno, tratamos de trabajar con muchas más preguntas que respuestas todo el tiempo. Pero me parece que ese es el camino, ¿no? El camino de la construcción con el otro, con la comunidad, siempre abiertos al debate y poniendo justamente dentro de nuestras salas no solamente problemas estéticos, como decía Víctor, sino problemas sociales, problemas puntuales que hacen a nuestra cotidianeidad para enriquecer el debate y para construir, vuelvo a decir, pensamiento crítico. Bien, interesantes reflexiones todas, y yo sigo pensando siempre con un pie adentro y un pie afuera, porque cuando estaba realmente a cargo de alguna de las dos instituciones, esta que nombré anteriormente, había tantas problemáticas que atender que mis colegas seguramente las saben. Por ejemplo, a veces el abandono progresivo del patrimonio, con todo lo que ello implica, restauración, esto, el otro, construir los nuevos espectadores públicos y organizar tantas cosas. Pero a mí, respondiendo la pregunta esa, quiero decir, esto era parte de lo que yo trabajaba, y también venía Ponciano y venía Leo Vinci, y pensaba en los jóvenes y en este entrecruce generacional. Pero ahora yo pienso que el museo también tiene como espacio y como desafío salir a la calle. Es decir, ¿qué implicaría? Bueno, implica, es decir, en algún momento copar los espacios públicos. A mí me gusta, cuando me expreso, referirme a casos concretos, porque siento que reafirma la palabra. En estos precisos momentos, y los museos, sean públicos o privados, tienen que entender que siempre hay que trabajar de manera conjunta, es decir, en un contexto, en la sociedad en la que está inserto. En estos momentos, después de más de 60 años, recién logramos una normativa y una legislación, ¿sí?, que protege, preserva, y bueno, no voy a emplear en cosas, unos murales realizados en los años 60 por Claro Bettinelli y César López Claro. Esto viene como la suma de muchas cosas, porque hay varios actores que requieren necesariamente comprometerse para eso, porque estás dentro de un lugar privado, como es una galería, estás en un lugar comercial donde tienen otros intereses, ¿sí? Entonces, es un trabajo que a veces quienes estamos en el museo, puertas adentro es una forma de trabajo, pero también el puerta afuera, puerta adentro y el puerta afuera, digo, ¿sí?, es otra. ¿Por qué? Porque a ese hombre, en nuestro caso y en el que acabo de dar, mañana decís, quienes hicieron estos murales nacieron en esta casa, que es un museo donde poder ver más sus obras. Claro. Recientemente, Fernando Martín Peña acaba de recuperar de la Universidad del Litoral un fragmento histórico, para él lo ha planteado en Filmoteca Online, que es su página de YouTube, de esta manera, diciendo algo que prácticamente es inexistente, y es algo de Birri vinculado con César López Claro y sus murales, o César López Claro en los murales. Entonces vos mirás eso, que se filmó, él trabajando y todo eso, y vos decís, tenemos acá unos murales que se están destruyendo progresivamente desde hace 60 años. Bueno, un primer paso fue mirarlo, otro primer más importante paso es crear normativa y legislación, la tercera va a ser visualizarlo y ponerlo en valor,
ya sea con restauraciones mediante información, porque cualquiera que pasa por ahí nada sabe. Todo eso a veces siento que son trabajo o tareas también de los museos. Nombré estos dos y justo tienen que ver con el museo de nuestra ciudad, pero muchas veces sabemos que hay espacios, ¿sí?, que entran dentro del juego de lo privado, pero que también tiene relevante obra. Yo he visto cosas de Pujía, de grandes escultores endosadas en edificios de capital y muchas tiradas de manera, pero desalmada, impiadosa. Pero bueno, yo creo que los desafíos futuros no se van a definir dentro de nuestras pretensiones ni definiciones, precisamente porque me gusta pensar el arte como esa cosa tan necesaria y viva que continuamente se está transformando. Bueno, yo creo que, como decía antes, me parece magnífico que por lo menos no solo lo que se escucha, sino lo que sabemos de sus gestiones, es que en ustedes se mantenga viva la pregunta por el arte y por el habitar, porque son dos preguntas, no lo han tomado como una definición cerrada, donde puede llegar a ser después comercial, sino que sigue manteniéndose vivo en los relatos que ustedes hacen, que las dos situaciones son una pregunta, y de qué manera pueden construir un habitar que tiene que ver con una época, y la pregunta por el arte, que sigue siendo todavía misteriosa, pero que responde también a ese habitar, cuando hablamos de arte en serio, ¿no? Y bueno, nada, yo quería simplemente manifestar que para mí ha sido una charla maravillosa. No sé qué pensás vos, Mauro. Mirá, yo creo que esto ha sido muy rico, muy relevante, y que tenemos que tomar nota de esto. Tratamos de hacer a veces un resumen de lo conversado con una síntesis para poder publicarlo después. Ya nomás este video, cuando lo vea la gente, creo que lo va a disfrutar como disfrutó el encuentro con otros directores del museo también, donde se hablaron otras cosas, donde el emergente, en el diálogo aparecieron otros temas, que también fueron muy, muy, muy ricos y muy interesantes. Yo me gustaría ahora ir cerrando ya por el tiempo, por la hora, y que cada uno se despida de la manera que crea más conveniente, breve, para decir alguna última palabra en función de esta cuestión que nos preocupa, que tiene que ver con los museos. Gracias. ¿Arrancamos con Indiana? Tal vez con una frase. A mí me parece que vivificar el arte desde todas sus posibilidades, hablando de los museos, ¿no?, un espacio vivo, un espacio con la comunidad, un espacio, como siempre digo, de construcción de conocimiento, un ámbito de criticidad, un ámbito de visibilidad de los artistas, apostar a seguir construyendo identidad, algo que no es sencillo. La verdad que me parece que, y sobre todo en estos tiempos también permitirnos esta cuestión que es la circulación de la obra de arte, también, que me parece que es un punto que tal vez no desarrollamos tanto, pero que me parece que es importante, de la circulación entre los espacios de arte, de construir en un país tan rico como el que tenemos y con tantos regionalismos la posibilidad de disfrutar y de tener apoyo a nivel municipal, provincial y nacional, más allá de las gestiones que estén en este momento, de las miradas políticas. Me parece que hay que lograr una mirada superlativa por encima de todas esas miradas políticas y tener fortaleza en el sentido de poder tener políticas que nos permitan el desplazamiento de parte de las colecciones, el diálogo de una colección con la otra. Me parece que nos debemos, como país, poner en diálogo nuestras colecciones. Me parece que ese es el desafío que nos queda, ¿no? Un museo abierto, un museo de puertas abiertas, un museo al aire libre, un museo que sigue construyendo con la comunidad, y también un museo que camina nuestro país en lo ancho y en lo largo de nuestro país a través de propuestas en las que, por supuesto, necesitamos apoyo, ¿no?, y políticas que nos acompañen. Me parece que esos serían algunos desafíos que me gustaría compartir, si pudiera, en el futuro. Creo que tenemos muchas razones para el optimismo, ¿no? De ellas es este encuentro. O sea, la verdad, un placer. Es un encuentro, creo, entre gente de acción.
porque más allá de lo interesantísimo que cada uno dijo, me excluyo de esa parte, detrás de cada uno hay una práctica que lo sostiene. Digo, a ver, lo que ha hecho y viene haciendo y sigue haciendo Indiana con el Museo de Tandil, bueno, creo que sobran las palabras, digamos, ¿no? Cómo se instaló en un mapa nacional ese museo. La tarea de Silvio, lo mismo, ¿no? En distintos espacios de gestión, suficientemente conocida. Lo de Germán con el Centro de Arte de Avellaneda, que en relativamente poco tiempo también, o sea, con la coherencia con la que se viene laburando y cómo también se logró instalar. Y ustedes quienes están organizando esto, ¿no? Digo, Héctor, Mauricio, cuando hablaba al principio involucrándose en modelar también de algún modo el ambiente, comprometiéndose con lo necesario. A ver, ustedes son artistas a los que les va bien, digo, ¿no? Y acá están, ¿no? Destinando tiempo, esfuerzo, cabeza a generar este tipo de encuentros, de los que seguro algo bueno tiene que surgir. Quiero cerrar con una cosita sola que es compartir un poco de belleza, creo, de algo que me acompañó siempre. Una de mis primeras muestras, uno ya es grande, hace cerca de 30 años en el catálogo, puse esto de otro pibe al que le gustaba escribir, Homero Mansi. Él, hablando de estas cuestiones de identidad, ¿no? La deben conocer, pero bueno, nuestra pobre América, a la que parecía no corresponderle otro destino que el de la imitación irredenta. No podíamos intentar nada nuestro. Todo estaba bien hecho. Todo estaba insuperablemente terminado. ¿Para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? ¿Para qué nuestra ciencia? ¿Para qué nuestro vino? Todo lo que cruzaba el mar era mejor. Y cuando no teníamos salvación, apareció lo popular para salvarnos. Me acompaña desde entonces y para siempre. Reivindico que estos espacios se construyan, que ustedes, junto con la Blanco Escalada, estén a la cabeza de convocar, de movilizar, de preguntar y de ayudarnos a pensar. Porque si bien me gusta decir que soy optimista por naturaleza, que nos atraviesa, nos hace llevar o nos deja por distintos momentos y estados, ¿no? De enojos, de bronca, de oportunidades, de que es una crisis y de esto y de lo otro, pero yo creo que fundamentalmente es de oportunidades. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, ojalá que estos encuentros sirvan para reafirmar y estrechar lazos, ¿sí? Y sobre todo lo más importante, visibilizar cuestiones que escuchar a mis colegas, Indiana, bueno, a Germán, a Víctor, y las preguntas de Héctor y Mauricio nada fáciles, no, a mí en lo personal me llevan a quedarme con todo esto todavía en la cabeza. Así que nosotros somos el conurbano y que hoy estemos formando parte de todo este esquema, la verdad es una alegría. Celebrar esta iniciativa y el proceso de construcción que se está gestando, sumamente importante. Y vuelvo a retomar lo que dije, la responsabilidad que tenemos hoy nosotros, no solamente de conducir espacios, sino también, la cultura, el arte, en los momentos de crisis, sirve para abrazar y contener un montón de personas. Si nosotros tomamos conciencia de que cuando una persona viene mínimamente 2 horas visitar nuestras salas, tal vez se olvida de que no llega a fin de mes, se olvida de todos los problemas que tiene. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande que de alguna manera es que en los momentos de crisis la gente se refugia dentro de la cultura. Así que celebro, me pongo a disposición para lo que sea necesario. Me interesaría mucho poder tener vínculos con los colegas, los directores, para ver cómo podemos empezar a armar estos puentes, que fue básicamente lo que planteé hoy yo. Agradecer la labor que hace cada uno y nada, a disposición para lo que sea necesario. Nosotros necesitamos de ustedes también en este proceso de construcción, que es el Centro Municipal de Arte. Víctor recién lo nombró, nosotros tenemos 5 años de vida, muchos años de incorporar patrimonio, pero tal vez de una manera totalmente distinta. Agradecer a todos y a todas las que hoy están acá y sobre todo a las 2 personas que me convocaron.
nada, muy contento, alegre, y soy así efusivo, y de alguna manera es lo que me lleva a lo que hoy es el Centro Municipal de Arte. Está de puertas abiertas, y para todas las personas que se quieran acercar, llamarme por teléfono, nada, mi teléfono está a disposición, y me interesaría mucho empezar a tejer estas redes que fueron las cuales planteé. Gracias, de corazón. El foro 2020 está muy contento de que ustedes hayan participado, de que de alguna manera nos sentimos que pudimos tejer un hilito, como ahora dijo Germán, entre todos ustedes, que a veces falta, o pareciera que no, pero y que muy bien dijo Indiana, faltan políticas culturales donde realmente se muevan patrimonios.